Uno, bueno, los funcionarios. Es una cosa interesante a reflexionar en tanto en cuanto la administración pública tiene funcionarios desde por lo menos el siglo XIX. Entendamos el contexto general del Estado español, dejando de lado el ámbito internacional, en tanto en cuanto en el mundo hay diversas versiones de las realidades y diversas evoluciones de la tarea política, institucional, administrativa y por lo tanto las circunstancias en cada estado, cada país, cada nación, digamos que pueden haber condicionado la realidad. Como por ejemplo en el caso del Estado español, en tanto en cuando en el siglo XIX se producían las cesantías. ¿Y qué eran las cesantías? Las cesantías era en la inestabilidad jurídico-política que se establecía habiendo pronunciamientos, es decir, el nombre de los golpes de Estado en la época del siglo XIX. La idea de la transmisión de poderes era un poco nula, un poco de nulidades, porque todo el personal que había antes se iba para su casita y entraban todos nuevos. Con lo cual, en una época en la que la formación era deficiente por lo general y había demasiada necesidad de una forma de conocimiento y de transmisión de las figuras técnicas, en tanto en cuanto, evidentemente, si uno piensa en un funcionario, las más de las veces está pensando en un oficinista, alguien que está con el boli ahora o con el lápiz, chupatintas, que simplemente está para cobrar y coger el café a las 11 y luego la maquetaco y luego lo que haga falta. Son las 3, me voy para casa. Un poco lo que criticó en Vuelva usted mañana aquel cierto escritor que, como buen renacentista, no romántico, no confundamos el renacimiento con el romanticismo, como buen romántico, se quitó la vida porque no podía soportar la insoportable levedad del ser. Pero bueno, dejando de lado este amable progresista defensor de la crítica para con el servicio público, vemos esa circunstancia en la que los funcionarios en realidad son servidores del Estado con capacitación técnica y por lo tanto, en principio, la completa suplantación de los técnicos en el ámbito del Estado, en todos los ministerios y en todos los departamentos de gobierno por alguien nuevo de la confianza del nuevo gobernante, con los cambios sucesivos de constitución, de gobierno, de todo que hubo en el ámbito del siglo XIX en España, pues eso significó la necesidad, a partir de la década de los 20 y los 30, de encontrar cuerpos especiales de la administración que tuvieran una permanencia para que ese conocimiento tuviera una cierta estabilidad y los primeros puestos pues serían relacionados con temas de ingeniería, temas técnicos, como digo, ámbitos en los que supuestamente habría una menor influencia de lo partidista a la hora de establecer esos cuerpos generales, que lo que serían los funcionarios, a la hora de transmitir el conocimiento y de estabilidad y permanencia en la administración del Estado. Y eso se fue generalizando a lo largo del siglo XIX con cada vez mayores nichos en donde había contratos de personas que se hacían de por vida y evidentemente el sistema pues se acabó derivando en la configuración respecto a una prueba al inicio y después ya pues eres un funcionario de Estado, es decir, alguien que está para cumplir al pueblo con independencia de quién sea el gobernante, porque eso es la forma de garantizar una continuidad en el Estado con independencia de quién tome las decisiones políticas y evidentemente permitir una cierta forma de evitar un hundimiento del Estado en tanto en cuanto las necesidades mínimas vinieran siendo cubiertas. Pero eso es en el siglo XIX y evidentemente la actualización para las realidades en el siglo XXI debería de ser una objetiva necesidad a cumplir, porque las disfunciones pueden venir en muchos ámbitos y muchas vertientes. Por ejemplo, es absolutamente inconcebible que
una apuesta de largo de una captación de formación de funcionarios sea establecer un vínculo con un examen de inicio del proceso funcionarial y después ya estás dentro de por vida. Evidentemente la forma de enseñanza de conocimientos y de datos en el siglo XIX podía ser fundamental a la hora de transmitir una realidad que no podía ser transmitida de otra manera y que no era accesible de manera sencilla, porque a finales del siglo XVIII teníamos el proceso de la enciclopedia, Diderot y D'Alembert, la idea de incorporar en un texto todo el conocimiento del ser humano. Luego en el siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo XX sobre todo, iba gente vendiendo enciclopedias puerta por puerta. Uno de los últimos tal vez fui yo, que mis padres compraron una enciclopedia antes del surgimiento primero de los CDs con bibliotecas incorporadas y luego el acceso a internet generalizado. Y por tanto, pues esas cosas, el conocer los datos memorísticamente es absolutamente irrisorio. Hay que conocer ya en el siglo XXI técnicas más bien de aprender a aprender, de ser capaces de salir de situaciones complicadas, de tener un pensamiento más ágil. Ejemplo práctico, se estrella un avión, 200 pasajeros y después de estrellarse se encuentran 8.000 cadáveres. ¿Cómo eso debe ser posible? Ahí tienes que tener la agilidad suficiente de que ese avión se ha estrellado en un cementerio y por lo tanto, al haberse estrellado y removido la Tierra, por eso aparecen 8.000 cadáveres. Pero estas cosas a veces hay que tener un cierto chispazo para ver que esa persona es capaz de, en situaciones difíciles, llegar a estos pensamientos. Y evidentemente no puede ser de por vida, porque esa persona, ¿qué tendría que hacer para ser despedida? ¿Matar a alguien? ¿Robar infragante un secreto de Estado? Si solamente orina a su jefe en el despacho desde encima de la mesa sobre la cara, estilo Pepa, Lucy Bomb y otras chicas del montón, entonces no es motivo más que para una sanción administrativa. Estas cosas hay que ponerlas en el ámbito del día a día y de la actualidad. Evidentemente la memorística no puede ser un elemento y el elemento de continuidad en el trabajo no debe de serlo, sobre todo cuando hay mucha gente técnica y capacitada que puede suplir a esa gente que pueda acomodarse y ser un lastre más que un beneficio para el aspecto funcionarial y administrativo del Estado. Hasta el punto de que en una administración muy pequeñita como la vasca tenemos 739 liberados totales o parciales para tareas sindicales. ¿Qué es esto? Esto es cuando la incorporación de los sindicatos como defensa del trabajador, evidentemente en el mundo del siglo XX tenemos esa tarea en tanto en cuanto los sindicatos trabajaban con grandes factorías, como por ejemplo la Altos Hornos de Vizcaya con 5.000 trabajadores, en la Vega de Ansio y factorías como Babcock Wilcox en el ámbito del Gran Bilbao, en Vizcaya, factorías de cientos y cientos de trabajadores que evidentemente cuando hacían una manifestación, una huelga, influían bastante y tenían un impacto en la sociedad y por lo tanto podían movilizar con efectividad al la presión para con el empleador. Y evidentemente esta idea también la pueden establecer los sindicatos respecto a los funcionarios, pero al haber generalmente mayor economía de capital privado para empresas y empresas grandes, pues en principio los sindicatos focalizaban su membresía en las grandes factorías a la hora de captar esos nuevos militantes y afiliados al sindicato. Pero con la diversificación a partir de los años 70, la disgregación de las grandes factorías, el cambio de modelo productivo y la diversificación respecto a otras plantas en otras partes del mundo, hizo que la continuidad del trabajo en las plantas privadas decreciera y fuera menos estable y fuera menos posible la afiliación, a pesar de que también influía el ámbito de que la afiliación y el gusto de los trabajadores por los sindicatos
descendía brutalmente hasta niveles ínfimos, ya sea en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y por supuesto menos que en ellos en el ámbito del Estado español. Después de los años 70, que fueron hasta el año 77, la época de mayor conflictividad laboral, luego ya en los años 80 la cosa decreció, incluso con el pico de la huelga general del 4 de diciembre del año 88, la cosa ya de los años 90, el siglo XXI, los sindicatos ya no tenían el glamour de antes y la gente, pues entre un 10 y un 20% de la población asalariada está funcionarizada como sindical. Por lo tanto, la gente necesitaba, para sobrevivir dentro del sindicato, de chupar en otro lado. ¿Y dónde iban a chupar? En la función pública. Así de sencillo. El PNV había cometido un pequeño error estratégico, pero no lo vio como tal, a principios de los años 80, con la capacitación de la administración para ser funcionarios, cosa que en el Estado no se permitía, más allá del ámbito del sindicato vertical y todo aquello que se desmantelaría con el fin del franquismo. Digamos que la administración vasca estableció los cauces para poder permitir la participación del sindicato, por ejemplo ELA, para la supervivencia y la mejora en un momento en el que evidentemente, como en la época del año 31, que UGT, en el año 1923, al inicio de la dictadura de Primo de Rivera, el sindicato mayoritario en el Estado español era la CNT, y cuando termina la dictadura de Primo de Rivera, en el año 1931, por la colaboración del Partido Socialista y de la UGT con el sistema a través de Largo Caballero, con Primo de Rivera, digamos que han conseguido la inversión de los términos sin que la UGT sea el primer sindicato en el Estado español. Digamos que el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a través de las instituciones de la formación de la STV dio la posibilidad para ese cambio, de que en el año 75, 76, 77 los sindicatos mayoritarios en el País Vasco eran comisiones y UGT, digamos que permitió que en los años y décadas posteriores acabaría por darse el sindicato mayoritario, sería el ASTV, y el segundo tal vez con el tiempo también acabaría siendo el sindicato de la izquierda al Chale. Eso fue, en parte, gracias a la incorporación al ámbito de la administración pública. ¿Qué son los liberados totales o parciales? Son gente que ha accedido a su puesto de funcionario y al que no se le puede echar y que, evidentemente, utiliza su puesto de funcionario con una liberación, es decir, se le paga como si trabajara para la administración, como si fuera funcionario, pero se le libera para que su tiempo y sus horas los pueda ejercer como liberado sindical y trabaje para el sindicato, que supongo que también le pagará, y con lo cual recibe dos suelditos muy ricos. Pero esta gente no será objeto de la polémica ni del foco de los chupócteros que pueden ser los políticos, a pesar de que ellos también son políticos porque tienen sujeto de derecho político institucional como ciudadanos al sufragio activo, sufragio pasivo, por ser funcionarios y por ser sindicatos. No se les limita en su capacidad para participar en política, ya sea en la libertad de expresión, de comunicación, de participación política en las instituciones, y por tanto pues no tienen ninguna limitación para poder definirlos como políticos a ellos también. Son gente que tiene la necesidad de ser útiles. Pero son útiles para los suyos, no para la función pública que le ha escogido para ser funcionarios. Ser útiles para sus sindicatos que no tienen mayor capacidad para la captación que la manutención de los funcionarios en su lucha final por la mejora de una capacitación. Evidentemente, cuando lo paga la gente, evidentemente como Calvo, que fue vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez y también ministra con Zapatero, digamos que Carmen Calvo
digamos, que dijo aquello de que el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie. Vale, fantástico. Entonces, por eso precisamente se puede entender que cuando el dinero público paga función pública, entonces se puede incorporar a quien se quiera. Lo mismo que tenemos esa relación con Euskadi y Ratia, que en un momento dado hubo un personaje, Alberto Surio, que incorporaron a la Euskadi Rati Televista después de la derrota del Partido Socialista, que con el apoyo de la tercera fuerza, del Partido Popular, de Antonio Basagoiti, digamos que gracias a la ilegalización voluntaria de la izquierda del Chale, permitieron el ingreso de Pachi López en Ajuria. Y este personaje incorporó a Alberto Surio, de Vocento, a EITB, canibalizando desde el grupo Correo la televisión pública vasca. Y en una de las radios había mucha gente que fue incorporada con el contrato laboral. Esta gente, evidentemente, era plural y había de muchos elementos, pero evidentemente la plantilla era mucho más amplia de lo que era recomendable. Y este proceso semifuncionarial, pues querían la estabilización de la plantilla. ¿Qué pasó? Fueron a mítines, a reventarlos, a destruir actos electorales, y cuando se llegó a un acuerdo con ellos para hacer las plazas funcionariales, como el resto de los miembros de las radios y de las televisiones del cuerpo general, se les garantizó que los trabajadores que estaban dentro y que eran cotizantes al sindicato LAB, que es el mayoritario en Euskal Irrati Televista, entonces, con esa garantía de que esa gente con puesto laboral temporal iban a convertirse sí o sí en funcionarios, se acabó la conflictividad laboral. Fuera negocio. Ah, son el sindicato del negocio vasco. De su negocio particular. Hombre, claro. Para que su gente, no a la gente particular en general, no. Porque en ese proceso, si hay 3 para un puesto, pero si el que se queda es de ellos, entonces no habrá un sindicato que les defienda. Porque los otros son gente que no merece la pena. No se juntan con el común para defenderlos del bien común. Y eso es, amigos, los sindicatos hoy día. Y por eso hay que reflexionar acerca de, ¿sigue siendo necesario tener liberados sindicales en la función pública? ¿Para qué? Para que cuando haya algo que esté mal, ellos sean los que levanten la mano. Pero, a ver, no está la oposición, no están los ciudadanos para quejarse, no está el defensor del pueblo vasco, el Ararteko, no está el Tribunal de Cuentas. Si está todo fiscalizado a través del ámbito vasco, del ámbito del Estado, del ámbito de la Unión Europea. Necesitamos también liberados sindicales para que en vez de estar siendo funcionarios en una época en la que los funcionarios son escasos en todos los ámbitos, porque recordemos que los policías son funcionarios, los sanitarios son funcionarios, los bomberos son funcionarios. Hay muchos funcionarios más allá de esa idea que tenemos respecto al funcionario que está en la oficina tomándose el café en la maiketako y que vuelva usted mañana. Y por lo tanto, tenemos 269 liberados sindicales en Osakidecha. Y el coste de las sustituciones de esos liberados sindicales son de 3,9 millones de euros al año. En la Ertzaintza también hay liberados sindicales. Necesitamos policías. Yo creo que estamos mejor que otros lugares del Estado español, donde evidentemente en el País Vasco nos meten a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y Guardia Civil, que merecería estar en León, en Teruel, en lugares donde hay españoles, muy españoles y muchos españoles, que merecerían ser cuidados por su Estado, pero nos los meten aquí para que nos recuerden que somos españoles, muy españoles y muchos españoles, porque somos un poco así raritos. Y de mientras están destruyendo el futuro de muchos españoles de bien en la llamada España vaciada. Por tanto, 3,9 millones en Osakidecha en salud, 1,97, prácticamente 2 millones en la Ertzaintza y 1,57 en la Administración General. Por tanto, son 4 y 2, 6, pues 7 millones.
y medio, un poquito más, de 7,5 millones de euros. Solamente contando salud, chancha y administración general. De euros. En un presupuesto que puede parecer grosso, grande, de 11.000 millones, pero es que estamos hablando de liberaciones sindicales y de la necesidad de reponer a esta gente que en realidad se supone que está trabajando para el común de nosotros, pero en realidad está trabajando para su sindicato, es decir, para un particular. ¿Se imaginarían si fueran liberados partidistas? Si en vez de estar liberados para UGT, para ELA, para comisiones y para LAB, fueran liberados de la administración, es decir, funcionarios que fueran liberados por el PSOE, por el PP, por el PNV, por Euskal Herria Bildu. ¿Se imaginan eso? ¿Qué sentido tendría? O a una patronal, funcionario liberado para la patronal. ¿Por qué se permite que pase con los sindicatos? ¿Hasta qué punto hemos llevado en el siglo XXI la relación con el ámbito laboral? ¿Hasta qué punto en un sistema democrático eurooccidental un sindicato debe de seguir siendo patrocinado por el ámbito público y no debe de buscarse las castañuelas fuera de donde está cómodo y tranquilo? Es decir, con aquellos trabajadores que no van a perder su trabajo aunque monten la barrila, monten huelgas y monten el pollo, porque al fin y al cabo creen que la ciudadanía va a ir al político a reclamarle y no van a pensar que son los sindicatos los que están entorpeciendo la labor, porque estos liberados, por ejemplo, los 269 en Osakidetza, ¿qué van a hacer? ¿Encontrar los problemas y solamente si hay problemas, o hacer al revés, de para justificar su permanencia van a observar cualquier dificultad y la van a maximizar y magnificar para poder tener siempre permanentemente un conflicto abierto posible con la administración y con el departamento de sanidad y con los políticos? Recordemos que el 40% de la conflictividad laboral en los últimos años ha sido en el País Vasco, donde hay una población del 4,5%. Casi un 10% más de representación de la lucha sindical, que alguna será buena y otra no tanto, como todo en la vida. ¿Hasta qué punto se incentiva la conflictividad laboral en la administración pública vasca con estos liberados, estos 739 liberados que trabajan para lo particular, privatizados, trabajadores privatizados siendo funcionarios? ¿Y cómo demonios se puede revertir esta situación? Evidentemente los sindicatos no van a querer poner ningún cambio en ningún tipo, querrán mantener los tipos del siglo XIX y del siglo XX, la memorística, un momento al inicio y para siempre y para toda la vida, pero la tecnificación, la memorística de los ordenadores, la capacitación de internet, las redes sociales, todos los elementos y circunstancias para el acceso a las leyes, las normas y digamos que el conocimiento en el siglo XXI ha transformado la administración pública y que debe de adaptarse para los nuevos tiempos y debe de ser una administración pública si quiere tener funcionarios y no personal contratado, cosa que podría revertirse y sin ningún tipo de coste para el administrado. Digamos que no puede seguir con un esquema anticuado, pasado de moda para la sociedad de 2022. En algún momento habrá que reflexionar para una administración pública del futuro, del mañana, del presente, transformada. Y que estos lastres, estas rémoras, como las tenemos en el ámbito citado, de la administración vasca tiene 739 liberados totales o parciales para tareas sindicales, 269 aquí dicha, y con un coste de 3,9 millones en salud, 1,97 en el chancha y 1,57 en la administración general. Esto queda en el pasado, por el bien de todo el común, para que todo el dinero ejercido y gastado en la administración pública sirva para el bien de los administrados, no para ser desviado por unos pocos. Porque normalmente
se suele poner el foco en los que toman las decisiones. Pero ojo, cuidado. Dejando de lado que en el País Vasco apenas ha habido casos de corrupción porque sistémicamente no existe, en aquellos lugares del Estado español donde sistémicamente ha habido corrupción, se ha puesto el foco en aquellos que han tomado las decisiones, pero olvidando que aquellos que tomaban las decisiones después tenían el respaldo de los funcionarios que eran los que firmaban las órdenes y las normas y las ejecuciones de esas órdenes políticas. Y jamás ha puesto el foco en esos funcionarios que han tragado y que no han dicho nada durante años y que no han ido a la primera plana de la prensa. Y estas cosas son muy difíciles de entender porque evidentemente esa gente también son culpables de cooperar o de cubrir la corrupción en Valencia, en Madrid, en Andalucía. Hay que poner el foco también en los funcionarios, porque el futuro pasa porque no haya un dinero desviado para asuntos particulares y personales. Y ellos deben devolver a su origen. La defensa del trabajador, de ese que trabaja en Globo, de ese que trabaja en Cabify, de esas personas que tienen contratos por horas. Ese debería de ser el principal foco de su lucha sindical. Difícil, complicada. Hay que entender el mundo y hacer un diagnóstico acertado para poder afrontar ese desafío de que esa gente pueda trabajar en condiciones sanas. Pero a mí no me digan. Ellos son los que decidieron ser parte de un sindicato. Y ellos no pueden acomodarse. No pueden vivir la vida beautiful, la dolce vita. Porque si no, que se pasen a la patronal. Si son de sindicatos, con todas las consecuencias. Y esta es una reflexión con más preguntas que respuestas, pero que en algún momento habrá que afrontar. Y sin más, es que ricasco, agur probat. Ve, dije el pian.